¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Diálogos Divinos. Estamos muy contentos porque el tema del lunes estuvo muy bueno. ¿Qué les parece? Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola. Alejandro Carrera. Hola, buenas tardes, noches. Y su servidora Alejandra López. Pues continuamos con el tema. ¿Qué le parece, doctor? Sí, claro. Es un tema que, bueno, el título está medio raro, pero creo que el punto es llamar la atención a que en Dios todo está totalmente en acto y que Dios en la eternidad no ha perdido nada de lo que hace. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de poder transportarnos en todos los actos, ¿no? Parece fantasía, parece cuento de ciencia ficción, por eso el nombre, ¿no? Por eso el nombre, pero bueno, vamos a tratar de ir poco a poco penetrando, no en nuevos conceptos, sino simplemente repetir lo mismo que ha dicho desde otros ángulos. Ya ven que Jesús siempre hablando de la misma verdad, pero le va cambiando y eso nos profundiza cada vez más. Así que vamos a continuar y vamos a terminar con algo que esperemos que con todo lo que se ha visto en estos dos programas quede más entendible todavía, ¿no? Uh-huh. Bien. A ver, empezamos. Seguimos con la lectura 11 en el número 63 de septiembre 21 de 1913. En el párrafo 2 le dice Jesús a Luisa: Hija querida mía, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, esto es, oraciones, acciones, pasos, etc., adquieren mis mismas cualidades, la misma vida y el mismo valor. Mira, todo lo que yo hice en la tierra, oraciones, sufrimientos, obras, están todos en acto y estarán eternamente para bien de quien los quiera. ¿Qué quiere decir en acto? Vivos. Vivos, que se están llevando a cabo en ese momento, ¿no? O sea, si recordamos aquello de que algo está en acto y en potencia, lo que está en acto es lo que se está llevando a cabo. Y según dice Jesús, todo lo que hizo está en un acto continuo, ¿sí? Así que en realidad creo que debemos entender que todo lo que Dios ha hecho está en ese eterno presente del querer divino y que está ahí para que alguien lo pueda, yo diría, visitar, lo pueda tomar como propio y lo pueda utilizar para corresponderle en amor a Dios. Así que, a ver, vamos a... Mi obrar difiere del obrar de las criaturas, pues conteniendo en mí la potencia creadora, hablo y creo. Así como un día hablé y creé el sol, y este sol está siempre lleno de luz y calor, y da siempre luz y calor sin disminuir jamás, como si estuviese en acto de recibir de mí creación continua. O sea, bueno, esto nos está hablando de esa permanencia de sus obras, y la permanencia, cuando una obra permanece, ¿cómo diríamos? Sin cambio. Cuando una obra permanece y continuamente está sin cambio, en ese momento estamos hablando de que es como si estuviera en una creación continua. O sea, porque no tiene merma en lo que está haciendo. Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que tenemos tiene un tiempo de vida útil. O sea, no importa de lo que estemos pensando, en cuanto se forma, o sea, se transforma la materia en eso que hicimos, un teléfono, una televisión, incluso un libro se va gastando, ¿sí?, a través del tiempo. Y llega un momento en que ya no se puede continuar usándolo. Y si quisiéramos conservarlo, tendríamos que meterlo en un ambiente totalmente ajeno
al ambiente natural en donde se encuentra. Y eso con trabajos, porque va a haber cosas que no se conserven. Todo lo que Dios ha hecho es algo que no está cubierto así, no está en un cuidado especial. En formol. Sí, no está en formol, no está en nitrógeno. No está en una burbuja, no está nada. Y sin embargo está continuamente haciéndose, continuamente en acto, por esa virtud y esa potencia creadora de Dios, que es como si continuamente se estuviera creando. ¿Sí? Eso es a lo que él le llama la potencia creadora y la potencia conservadora. Y gracias a eso es que esas obras se mantienen y nunca van a terminar. Por lo tanto, estarán ahí. Y la pregunta es, ¿para qué estarán? Para que vayamos a visitarlas. Porque todo fue hecho por el hombre, ¿sí? El hombre es el rey de la creación. Entonces, ¿cómo puede haber un rey de la creación que no abarque, que no conozca todo su reino? ¿Y cuándo conoceremos todo lo creado? Yo creo que nunca acabaremos de conocer, porque la creación es infinita, igual que Dios. Así que continuamente estaremos conociendo, pero no como recuerdo, no en un libro, no como una narración. Sí, es volvernos infinitos nosotros también. Lo tendremos, exacto, volviéndonos nosotros así, entrando en Dios, podremos visitar todas sus obras. Hay una lectura que a mí me llama mucho la atención y que no hemos visto hasta ahorita, que es, dice Jesús que todo lo grande que obró en Adán, lo maravilloso que fue la creación del hombre, todos la vamos a conocer, pero la vamos a conocer en Adán. ¿Sí? En Adán, en la persona de Adán, y cuando estaba siendo creado. O sea, para que no nos cuenten cómo fue, que no haya lugar a una imaginación, sino que lo veamos tal cual. Por eso es que en algunas ocasiones, como en broma, decíamos que en el museo va a haber, en el cielo va a haber 3 museos, ¿se acuerdan? Ajá. El Museo de la Creación, que va a estar en la sala de Adán, porque ahí vamos a conocer cómo Dios creó al hombre. El Museo de la Redención es María. En ella, no en cuento, no en literatura, no en un recuerdo, sino en ella vamos a ver todo lo que Dios obró en la redención. Y por último, el museo, la sala de Luisa Picarreta, donde vamos a ver todas las gracias, todos los dones, todo lo que Dios le dio a ella para llegar a formar el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Pero siempre lo veremos en ellos. Creo que es interesante, ¿no? Sí, mucho. Bueno, seguimos con alguna lectura, con otra lectura. Es la 1177 de junio 29 de 1914. En el párrafo 2 dice: querida hija mía, ¿has visto? El mar simboliza mi inmensidad y los objetos diferentes en el tamaño, las almas que viven en mi voluntad, los diferentes modos de estar en ella, quién en la superficie, quién más adentro y quién perdido en mí. Son según vivan en mi querer, quién imperfecto, quién más perfecto y quién llega a tanto de perderse del todo en mi querer. Ahora, hija mía, mi adintra, que te dije es propiamente esto, que ahora te tengo junto conmigo, con mi humanidad, y tú tomas parte en mis penas, en las obras y en las alegrías de mi humanidad, y ahora, atrayendo... Fíjate lo que está diciendo. Tomas parte en las alegrías, en las penas de sus obras. ¿Cómo se puede tomar parte de algo
si no se vive en ese instante. No se puede. Yo no puedo tomar parte en algo que pasó, no sé, hace 1 año, 10 años o 100 años, si me lo cuentan. Puedo imaginármelo, puedo quizá documentarlo con fotografías, con algo que haya quedado, pero no puedo gozarlo. ¿Sí? O sea, no se podría gozar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? ¿Nos está diciendo una mentira? No. No. Entonces, de alguna forma tenemos que gozarlo. Y ojo con esto, porque eso depende de en qué nivel estemos de vivencia de su voluntad, según lo acaba de decir. ¿Cómo vamos a estar en su voluntad? Bueno, lo que vimos, el acto concurrente, asistente y el que se receptor. recibe, ¿no? El receptor. No, pero como dice ahí, o sea, ahí nos está hablando de como profundidades, diría yo. ¿Sí? Porque todos estarán en el mar. El mar es Dios. Sí. El mar es su querer, el mar es su amor. Pero, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos lo dice? Quien llega a tanto de perderse del todo en mi querer. O sea, ese es el punto final. Que sería algo como el 4º grado del vivir en su voluntad, que es el que se lanza totalmente en el sol, ¿sí? Y desaparece la persona y nada más se ve el sol. Aquí la persona desaparecería y lo único que se ve es el mar. Se profundiza tanto que se confunde ya con el mar. Pero habrá quienes estén un poco arriba, otros más, hasta que haya algunos que estén flotando nada más. ¿Qué tanto vamos a disfrutar de eso? Es que tan profundo estemos. O sea, qué tantas obras abarquemos con nuestra vivencia en la tierra, y esas obras son las que vamos a estar disfrutando. Y la pregunta es, ¿desde cuándo? Pues depende de nuestros conocimientos. Depende del conocimiento, pero ¿desde cuándo? Pues desde Desde ahora, ¿no? Bueno, sí. Desde ahora. O sea que podemos sumergirnos en esta inmensidad, pero no esperar a que venga, no sé, la muerte y después pasar al cielo, sino que es desde ahora. Es hasta que muramos a nuestra voluntad humana. Así es, así es. Y nos habla María y nos habla Jesús de que esta niñita, incluso antes de nacer, o sea, ella tenía acceso a Dios, ella tenía acceso a estar con la divinidad y a ver todo lo que pasaba, todo lo que habría pasado, y sobre todo a rehacer y reparar. Entonces, ¿cómo podía reparar por algo que no hubiera visto? Tenía que estar ahí. Tenía que haber estado en ese momento, en ese instante, para poder tener una noción perfecta y poder rehacer y reparar los actos, ¿no? Y también reparar algo que aún no sucede. Así es, reparar por algo que no sucede. O sea, en Dios no hay tiempo. En Dios el pasado y el futuro no existen. Por lo tanto, todo está en presente. Bueno, a mí realmente me agrada mucho esa idea, porque eso nos da la posibilidad de vivir, no de conocer ni de revivir en la mente, sino de vivir todos los momentos de la historia, todos los momentos de la historia humana y todos los momentos de la historia divina. Yeah. E ir y ponernos ahí y estar disfrutando de aquello. A ver. ¿Y cómo será porque uno se imagina también, con todo al mismo tiempo, pues vamos a estar muy atarantados, yo creo, como que puede ir uno a un lugar, a otro, Así es. o dentro de nosotros mismos.
que todo esté viviendo todo al mismo tiempo, pero estemos concentrados en un determinado momento. Sí, yo a veces me lo imagino como una película. Una película antigua, de esas de carrete. No sé si las vieron, yo creo que sí. Que eran unos carretes enormes de película. Ahí está toda la trama. O sea, no le falta nada. Está desde el principio hasta el final. ¿Sí? Ahora, cada cuadrito va representando un determinado suceso que es consecuencia del principio y es el camino para llegar al final. Pero todo está conectado, todo es una misma unidad. Ahora, para quien la ve a través de los cuadritos, pues aparentemente hay cosas que ya pasaron y cosas que todavía no llegan. Pero en Dios ve la película completa, la tiene aquí tiene el carrete. Por lo tanto, para Dios no es problema ver el presente, ver el pasado, ver el futuro y todo ponerlo en el presente. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Qué bueno, porque yo no... entender, ¿no? Pero... O sea, sí, pero es muy gráfico el ejemplo. Es algo que uno dice, bueno, ahora ya estando aquí en el carrete, yo puedo estar a la mitad del carrete. Me falta la posibilidad de poderme poner en el primer cuadrito. ¿Por qué? Porque estoy ligado a ese carrete. Pero ¿qué tal que Dios me permita en un momento dado, con su poder, el estar en todo y yo poder escoger el cuadrito? Para poder hacer eso necesito estar en Dios. Sí. Necesito a Dios conmigo. Necesito su voluntad, que es la que lo abarca todo. Y entonces yo puedo decidir en dónde me coloco. Y voy a vivir lo que está en ese cuadrito. O sea, no es algo que haya pasado, sino que está en acto. Entonces vamos a poder vivir cualquier cosa, el nacimiento, vuelvo a repetir, de Jesús, su predicación, el momento en que se extravía, cuando se lo llevan a Egipto, el momento de la adoración de los magos o de los reyes, en fin, en todos lados podemos estar en el momento de la pasión de Jesús, ¿sí? Y también momentos de María también, ¿no? De María. Por ejemplo, podríamos estar en el momento en el que la Virgen se aparece a San Juan Diego y le pide que construya un templo, le habla, y cuando se manifiesta en el ayate de San Juan Diego, podemos estar ahí en ese momento. Así es, en todos los sucesos de la historia. Así que bueno, vamos a tener una bella experiencia, ¿no? O sea, el momento de la creación se me hace muy interesante. Y vamos a poder revivir, o no revivir, sino ponernos, por ejemplo, a conocer todo lo que ya se extinguió. Lo que aparentemente ya no existe. Entonces vamos a tener esa posibilidad de colocarnos en ese momento para saber lo que Dios puso en eso para nosotros. En tomarlo, o apropiárnoslo, porque eso que Dios puso es para nosotros. ¿Cómo lo puedo recibir si no me lo apropio? Y luego, a través de eso, corresponder a Dios a nombre de toda la humanidad, o sea, no nada más mío. ¿Y qué necesito para corresponderle a toda la humanidad? Tener la voluntad divina. ¿Por qué? Porque, llegar al querer divino, porque en el querer divino está toda la humanidad. Así es. Porque si lo quiero hacer desde mí, no puedo. Yo no tengo capacidad de tomar ni siquiera a una persona. Puedo tener la intención, pero no es la acción. Pero desde la divina voluntad los tomo a todos
y lo pongo. Estoy en todos, estoy viviendo lo de todos, estoy rehaciendo lo de todos, estoy pagándole al Padre por todos. Vale la pena, ¿no? Sí. Claro. Y ahora, atrayéndote dentro de mí, te hago perderte en mi divinidad. ¿Cuántas veces no te he hecho nadar en mí y te he tenido tan dentro de mí que tú no podías ver otra cosa más que a mí dentro y fuera de ti? Ahora, teniéndote en mí, tú has tomado parte en los gozos, en el amor y en todo lo demás, siempre según tu pequeña capacidad. Y si bien nuestras obras adintras son eternas, también las criaturas gozan de los efectos de esas obras en su vida según sea su amor. Son eternas. Son eternas. ¿Qué es eterno? Siempre. No, pero... Sin fin y sin principio. No, pero ¿qué está diciendo? Que es eterno. Dice nuestras obras. Nuestras obras. ¿Y cuáles son las obras de Dios? La creación, la redención y la santificación. Por lo tanto, son todos los sucesos que han acontecido en la historia, ¿sí? Pero también al futuro. Porque si el hombre que vive, la persona que vive en la divina voluntad, tiene la posibilidad de tomar las vidas de toda la humanidad hasta del último hombre, quiere decir que de alguna manera podemos también acceder al futuro, tomar todas las obras de toda la humanidad, rehacerlas y dárselas al Padre. Entonces son eternas sus obras. Porque está la creación, la redención y la santificación. En la santificación ya, digamos, el hombre ya está terminado, ya está completo. Y ahí ya termina el acto de Dios y comienza el acto del hombre con Dios. Así es. Muy bien. Ahí ya no vi dónde me quedé. Adentro son eternas. También las criaturas gozan de los efectos de esas obras en su vida según sea su amor. Ahora, qué maravilla si la voluntad del alma es una con la mía, poniéndola dentro de mí y haciéndose indisoluble, siempre, hasta en tanto que no sea parte de mi voluntad, he dicho que toma parte en las obras adintra. Y además, por el modo como está desarrollado el tema en conjunto, si hubieran querido conocer la verdad, habrían podido muy bien conocer el significado de mi adintra, porque la verdad es luz a la mente, y con la luz las cosas se ven tal cual son. En cambio, si no se quiere conocer la verdad, la mente queda ciega, y las cosas no se ven como son. Por lo tanto, suscitan dudas y dificultades, y permanecen más ciegos que antes. Y además mi ser está siempre en acto, no tiene ni principio ni fin. Soy viejo y nuevo. Espérame. Mi ser está siempre en acto. O sea, como es acto único, o sea que no pasa, en ese momento en su ser está todo lo que ha hecho. ¿Cuál es el ser de Jesús? ¿De Jesús o de Dios? ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. O sea, está hablando él. Entonces, ¿cuál es su ser? Hombre y Dios. Hombre y Dios, por lo tanto, su ser es el de Dios. ¿Sí? Y si es su ser el de Dios, entonces está encerrando en él todo, absolutamente todo lo que existe, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hará, todo lo que el Espíritu Santo tiene que hacer y lo que ha hecho. Así que bueno, es ese punto, si nos metemos en esa intimidad con Jesús, que es la llave para llegar a vivir esto, si nos metemos en esa intimidad, estamos entrando en su ser y en ese ser que lo contiene todo. Que ese es otro de los puntos que quizá no tenemos muy claro. Hablando de Jesús, tenemos que hablar de que el adextra de Dios es Jesús.
Ajá. Por lo tanto, en el adextra que está toda la creación, es Jesús. En Jesús está toda la creación. En Jesús está toda la redención. En Jesús está toda la santificación. Y si hay algún inconveniente con entender esto, simplemente vamos a oír a San Pablo, ¿no? Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Él es el primogénito de toda la creación. En Él estamos, en Él existimos, en Él nos movemos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús de alguna manera, no sé exactamente cuál, pero todo está encerrado en Él. Igual que toda la humanidad está encerrada en Él porque nos asumió a todos para podernos redimir. Entonces todos estamos en Él, cuando menos nosotros. Y la creación también, porque si nosotros vivimos en Él y nosotros estamos viviendo en la creación, entonces por consecuencia la creación, ¿dónde está? En Jesús. En Jesús. Soy viejo y nuevo. Por lo tanto, nuestras obras ad intra han estado, están y estarán, y siempre en acto. Por lo tanto, el alma con la unión íntima con nuestra voluntad está ya dentro de nosotros, y por tanto admira, contempla, ama, goza, y por eso toma parte en nuestro amor, en nuestros gozos y en todo lo demás. ¿Por qué entonces ha sido un desatino el que yo haya dicho que quien hace mi voluntad toma parte en las acciones ad intra? Bueno, no sabíamos todo esto. Ahora Pues ya no. lo sabemos. No teníamos ni la menor noticia, ¿no? Curioso. Sí. Se pone uno a pensar en esto y la mente se va. Se va y empieza uno realmente a ponerse. Y esa es exactamente la base de los giros. Ajá. O sea, el giro es entrar en este ambiente, entrar en esta, iba yo a decir máquina, en esta máquina de Dios, que es como el vehículo para transportarnos en todo este universo de obras y universo de actos, ¿no? Que en todo el acto de Dios, En todo el acto de Dios. o sea, en todo lo actual. Exacto. Por eso te digo, se queda uno pensando y te vas. Te vas. Yo creo que a Luisa es algo de lo que le sucedía, ¿no? O sea, llega Jesús, la pone en ese habitual estado de rigidez, pero su espíritu sale, o sea, se lo lleva consigo, y ahora Luisa se está poniendo en todos lados, en todos momentos, en toda la historia, y está recorriendo eso. Si se fijan, dice, a veces tiene visiones, bueno, le llamamos visiones, ¿no? Tiene y describe cómo en el pasado había determinadas cosas y cómo en el futuro va a haber determinadas situaciones. ¿Qué está haciendo? Está entrando en ese ámbito de la eternidad, ¿no? Ya. Jesús le dice a Luisa que acallemos nuestras imaginaciones. En este caso sí la necesitamos, la imaginación. Bueno, sí, o sea, en el giro es la imaginación la que nos pone como es la mecha. Perdón. Esto lo voy a decir así, o sea, yo pienso que una vez disparada esa mecha, lo único que pasa es que te proyecta y te infunde en el querer divino, y ahí ya no es imaginación. Porque de repente empiezas a tener ideas, empiezas a ver cosas, no ver con la vista material, que en ocasiones ni siquiera te imaginas. Entonces tu imaginación no alcanza
a llegar a cosas que no conoce, que no ha tenido ninguna experiencia de ellas, pero que la divina voluntad te empieza a dar ese conocimiento. Por ejemplo, dice Jesús, ¿quieres saber lo que mi voluntad hace en el mar, por ejemplo? Pues mi imaginación puede más o menos entrar en el terreno de lo que veo del mar, el movimiento del mar. ¿Quieres saber qué hace mi voluntad en el viento? Bueno, pues también como que tengo cierta perspectiva, ¿sí? Pero yo me pregunto, bueno, ¿y qué estará haciendo la voluntad de Dios en una planta, en un pedazo en un filo de hierba, de pasto? ¿Qué estará haciendo la divina voluntad, perdón por la palabra, en una lombriz? Ajá. Son seres creados, y animados por la voluntad divina, y entonces como que eso no me queda claro. Pero si entramos en ese ámbito, y Jesús nos lo dice, es su misma voluntad la que se va a convertir en maestro para irnos enseñando todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Un ejemplo, San Juan, evangelista. ¿Cómo es que describe todo lo que ve en el Apocalipsis? ¿Qué pasó? ¿Sería que entró en éxtasis? Bueno, nosotros le llamamos éxtasis y le llamamos visiones. ¿Sí? ¿No será que realmente lo ponen en ese lugar para que él vea? Sí, pues algo así debe haber sido. ¿Como a María Valtorta? María Valtorta es un ejemplo muy, muy fino, porque María Valtorta, cuando empieza a escribir, describe el lugar. Y lo describe, o sea, tanto lo que hay físicamente, pero también describe los olores, los aromas, o sea, todo lo que rodea, y que no es algo que se pueda ver, sino que se tiene que sentir. El calor y el frío también lo sentía ella, Así ¿no? es. En alguna ocasión, en María Valtorta es curiosísimo, porque está María Valtorta escribiendo y de repente dice: y Jesús volteaba, se me quedaba viendo y sonreía, como diciendo, ¿te fijas? O sea, en forma espiritual, María Valtorta estaba asistiendo a esos sucesos que Jesús se la lleva, Jesús la transporta, no le da el control de esa, otra vez, máquina de ese ir y venir. Exacto, no le da, no puede hacerlo a voluntad. Tampoco puede permanecer o estar en un solo lugar, sino tiene que estar en lo que Jesús le da, pero de alguna manera se lo está poniendo. Sí. En fin. ¿Terminó? Ya, ese ya terminó. Muy bien. Ahora vamos a leer una lectura donde queremos terminar estos dos programas que llevamos y que nos van a ayudar un poco, porque esa ayuda no es conclusivo, pero nos van a ayudar un poco para entender exactamente lo que es la oración. ¿Sí? El del 11-123. Así es. A ver. Sí, es de mayo 3, 1916. El título: El alma en la divina voluntad, ora como Jesús. Satisface al Padre y repara por todos tal como lo hizo Él. Mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto y oía que también Él rezaba, y yo me puse a oírlo. Entonces me dijo: hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Primera cosa interesante. O sea, quiere decir que el rezo de Luisa, el que haya estado haciendo, no importa cuál, el rezo de Luisa no es el rezo de Jesús.
no es el rezo que Jesús quiere. Porque si fuera el rezo que Jesús quiere, pues le hubiera dicho, bueno, sigue rezando, ¿sí? Sino que ahora le quiere cambiar. Y esto va en consonancia con todo lo que ha escrito, con todo lo que le ha dictado a Luisa. En alguna ocasión le dice que su voluntad es un cambio total, es un cambio, un giro, y le dice, hasta en el modo de rezar, no es igual a los demás. Cuando le dice, busca en los libros que quieras de los santos, investiga y verás que no hay nadie que haya hecho un acto en mi querer. Y luego le dice eso, ¿no? Hasta en el modo de rezar es diferente. Entonces, como punto de entrada, ¿qué debemos entender? El rezo que está haciendo Luisa no es el rezo que hace Jesús. Segundo punto, o sea que necesitamos es, ven y haz lo que yo hice. ¿Jesús rezaba? Sí. Bueno, vamos a saber cómo rezaba para entender que ahora nosotros, gracias a este don de la divina voluntad, podemos hacer exactamente lo mismo. Es que es como lo que acaban de decir, que para comenzar un giro hay que comenzar con la imaginación. Y ya después se entra. Te proyectas, ¿no? Te proyecta. Entonces, el rezar como rezábamos antes era en la imaginación. Y ahora ya es entrar. ¿No? Perfecto, eso me gustó, o sea, porque es el momento, la oración, por ejemplo, la meditación del rosario, vamos a ir al rosario, es lo que te proyecta. Estás en eso, pero es ajeno al suceso. Ajá. Lo estás imaginando y te estás imaginando el cómo fue. Pero eso y la divina voluntad unidos es la catapulta para que te metas de lleno en ese acto. Ajá. Dice, es decir, vuélcate toda en mi voluntad. Primer paso. O sea, primer paso, vuélcate, o sea, ponte toda en mi voluntad. Y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Espérame, encontrar a Dios no es problema. ¿Por qué no es problema? Porque Dios está en todas partes. Dios está, o sea, en todos lados. Definición del Padre Ripalda, el catecismo del Padre Ripalda. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y Dios es un eterno presente. Por lo tanto, encontrar a Dios no es problema. Pero encontrar a todas las criaturas, pero llevamos miles de años en que ha habido toda una inmensidad de seres humanos que ya no los tenemos al alcance ahorita. Y tenemos a los que tenemos ahorita, que tampoco me es posible abarcarlos. Y tenemos a todos los futuros que quién sabe cuántos más haya, ¿no? Entonces, la divina voluntad, volcándome todo, como dice Jesús, en ese momento los puedo abarcar a todos. Y estoy abarcando a una infinitud y estoy abarcando tiempos. Tiempo pasado, tiempo futuro. Porque el querer divino es el dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad. Ese es otro punto curioso. No solamente puedo entrar y ver y estar ahí, sino que me voy a apropiar de las acciones de toda la familia humana. O sea, los voy a tomar. ¿Para qué? Para rehacerlos. Para rehacer algo, nosotros para rehacer algo, necesitamos tomar el objeto y rehacerlo. Sí. No lo puedo rehacer sin ver el objeto o sin modificar el objeto.
¿Cómo puedo rehacer un acto si no lo tengo en posesión y para poderlo rehacer? Y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Wow. Entonces, como conclusión, y quiero recordar una de las lecturas que hicimos en el programa anterior. Esa lectura donde Jesús nos dice que Él tiene una virtud que es la virtud creadora y la virtud conservadora. Y que gracias a esa virtud el hombre puede entrar ahí y poner en acto sus actos como si se estuvieran haciendo otra vez y poderlos ofrecer totalmente a la divinidad como si en ese momento se estuvieran haciendo. O sea que es abarcar los tiempos, abarcar los actos y no solo verlos en el instante en que sucedieron, sino rehacerlos y volverlos a poner como si otra vez estuvieran haciendo otra vez, no esa, sino otra, para podérselos dar a la divinidad, a María, o sea, para que sientan nuevamente el placer que sintieron cuando hacían aquel acto. Sí, pues no sé qué más decir, o sea, en verdad, han sido 2 programas en que hemos tratado de ir, pues no sé, demostrando por medio de las lecturas esta forma que el hombre puede adoptar de ponerse en todos lugares para poder llegar a eso que está diciendo ahorita. Reza como rezo yo. Reza como rezo. Sí, pues ya lo hemos leído varias veces, hasta que nos lo aprendamos. Bueno. Así es. Bueno, amigos, pues gracias por estar con nosotros. Par de Ales. Gracias. Ale y Alexa. Gracias. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias.